Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y soy miembro de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión platicaremos acerca del fundamento de la Iglesia. El fundamento, que quiere decir cimiento, base o apoyo, es donde va a ser construida la Iglesia del Señor. Un perito o un arquitecto que se dedica a la construcción y va a edificar un edificio muy grande, por su pericia, por su conocimiento, sabe qué clase de cimiento tiene que poner y qué materiales debe llevar ese cimiento para que esa grande estructura tenga una buena base, un buen apoyo y sea inamovible y tenga buena resistencia. El apóstol Pablo, tal como lo hemos dicho, como un perito, como un conocedor, como una persona con mucha experiencia en la pericia, en el cimiento o en el fundamento donde iba a edificar la Santa Iglesia del Señor, dice él en Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 10. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Él, como conocedor, como una persona sabia, entendida en ese conocimiento de la arquitectura espiritual, dice él, yo puse el fundamento. Ese fundamento, esa base, ese apoyo donde iba la iglesia a ser edificada, iba ese grande edificio a sentarse sobre esa base, sobre ese apoyo, dice él, yo soy un perito, un conocedor, una persona con mucha experiencia en la arquitectura espiritual. Sabe lo que debe de poner, sabe qué materiales debe de llevar ese fundamento, ese cimiento, esa base. Por eso le dijo el apóstol a Timoteo, que si tardo, debes saber cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La verdad, dijo el Señor, tu palabra es verdad. Es decir, el cimiento, las bases, los materiales que ese cimiento, ese fundamento llevaba, era la palabra de Dios, era la doctrina, era el evangelio. De eso estaba compuesto ese fundamento, esa base. Por eso decía en Hechos 2:42, decía, ahí está escrito que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el fundamento, es el fundamento doctrinal donde la iglesia tenía que ser edificada, en la doctrina de los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo, dándole indicaciones y dándoles un consejo a la iglesia de Tesalónica, en su segunda carta, el capítulo 2, el versículo 15 nos dice, estad firmes. Fíjense cómo habla. Si el fundamento de Dios está firme, si el fundamento que el apóstol Pablo era único, porque nadie podía venir a poner otro fundamento, nadie le podía venir a añadir, a quitar o a poner a su gusto o a su capricho. No, dijo el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y le dice a la iglesia de Tesalonicenses, estad firmes. Firmes quiere decir que no se muevan, que sean inamovibles. Y retened la doctrina que habéis aprendido. Ese era lo importante. La firmeza estaba en retener la doctrina, porque la doctrina es el fundamento principal,
el fundamento doctrinal de esa iglesia. Y Pablo había puesto ese fundamento que era la doctrina, la enseñanza, que era la palabra, el evangelio que traía el apóstol Pablo. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento, y el apóstol no lo permitiría que alguien viniera y pusiera otra clase de doctrina, otra clase de enseñanza. Por eso te rogué, le dice a Timoteo en primera de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Que había quienes enseñaban diferente doctrina, querían añadirle a ese fundamento que ya estaba puesto, querían añadirle diferente doctrina, diferente enseñanza. Y dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, les dice, si nosotros o algún ángel del cielo les trae otro evangelio diferente al que habéis aprendido, sea anatema. En eso podía caer todo aquel que quisiera poner otro fundamento, porque el fundamento es la doctrina, el fundamento es la enseñanza, es el evangelio que se les había sido predicado. A Timoteo le da el consejo que él en Éfeso les dijera a algunos que andaban enseñando otra doctrina diferente que no lo hicieran. Por eso te rogué que te quedases en Éfeso para que vieras todos esos asuntos. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento es la enseñanza, es la doctrina que el apóstol había puesto. Y si algún ángel del cielo venía y les anunciaba otro evangelio diferente, dice, sea anatema. Y si nosotros mismos, que ya puse el fundamento y quiero añadirle, y yo quiero ponerle, porque esto ya no me gustó, porque esto ya pasó de moda, esto ya caducó, yo le quiero poner, añadir, dijo, caemos en ser malditos, en ser anatemas. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede añadirle a la doctrina como ya está establecida. Ten cuidado de ti mismo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué tenía que cuidar de la doctrina? Que fuera tal y como había sido enseñada, tal y como había sido puesta, sin añadiduras, sin composturas, que a alguien ya no le pareció esta forma de doctrina, ya no me gustó, ahora le voy a poner, ahora le voy a añadir. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto. Sé vigilante en esto, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, esa doctrina, ese fundamento, es para salvación. Esa enseñanza, ese evangelio, es para salvación. Por eso la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina fundamental de los apóstoles. Ese es el fundamento que puso el apóstol Pablo, una doctrina santa, limpia, una doctrina revelada. Por eso el apóstol Juan dijo, si alguno trae otra doctrina, si alguno se extravía de la doctrina de Cristo. O sea que hay quienes, al querer poner sus pensamientos, sus ideas, se pierden, se extravían de la doctrina de Cristo, dice, ese no tiene a Dios. Es decir, no tiene nada de Dios. Ya su doctrina está completamente corrompida y se convirtió en un anatema. Y si alguno viene a vosotros, dice el apóstol, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Todo aquel que es fundado en ese fundamento, el que puso el apóstol Pablo, conocía la doctrina que el apóstol les había enseñado, conocía el evangelio tal y como el apóstol se los había enseñado. Entonces, si alguien venía con una doctrina diferente, como aquellos falsos hermanos que salieron de Judea y fueron a ver a los gentiles que se habían convertido
y que perseveraban en la doctrina, en el fundamento del apóstol Pablo, les empezaron a traer una nueva doctrina. Ustedes deben de guardar la ley de Moisés, se deben de circuncidar para que se puedan salvar. Eso no les había enseñado el apóstol Pablo. Eso no estaba en la doctrina apostólica de Pablo, en su fundamento. Por eso dice Pablo, y en ningún momento accedimos a lo que ellos querían, y tuvimos una gran discusión con ellos, porque querían implantar una nueva enseñanza, una nueva doctrina, la cual el apóstol Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento. Los gentiles ya tenían una doctrina, un fundamento en la cual deberían de perseverar, deberían de persistir, como le dijo a Timoteo. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Traía salvación. Pero si alguien le quería añadir, alguien le quería poner, ya era anatema, ya estaba extraviado de la doctrina de Cristo y no se le debería de recibir en casa, ni decir bienvenido, porque dice el apóstol Juan, si le dices bienvenido, participas de sus malas obras. Esa era la enseñanza, ese era el fundamento del apóstol que había puesto, una doctrina. Y ahorita vamos a analizar qué clase de doctrina. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, yo no me metí a lugares donde Cristo ya había sido mencionado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, aquel fundamento que los apóstoles de Jerusalén habían puesto para la iglesia, en la cual ellos tenían que perseverar para salvarse. Dice, yo puse el fundamento con los gentiles. Y los gentiles no se les debe de inquietar, ni poner cosas, dijeron aquellos apóstoles, más que estas cosas, estas recomendaciones únicamente. Entonces el apóstol Pablo no accedió a esa clase de gente que quería modificar, que quería poner, implantar en ese fundamento que él había puesto como perito arquitecto, querían imponer su doctrina, su enseñanza, la cual dijo el apóstol Pablo, no accedimos en ningún momento en que ellos hicieran su voluntad. Eran unos falsos hermanos que habían entrado a escondidas para expiar nuestra libertad. Así es que, edificándonos en ese fundamento, si nosotros decimos ahora, como Pablo dijo, el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro fundamento. Vamos a ver cuál era la doctrina, la enseñanza del apóstol que le había puesto a la iglesia primitiva de los gentiles en aquellos tiempos. Y ellos se tenían que sujetar. Ellos no tenían que modificar y decir esto no me gusta. Esto como que se me hace muy pesado. El primero de ellos, un punto doctrinal, una enseñanza doctrinal en ese fundamento, lo encontramos en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 11 y 12. Nos enseña el apóstol Pablo de esta manera. La mujer aprenda en silencio. Ese era un punto doctrinal, esa era una enseñanza de su fundamento. Si yo en estos tiempos digo, es que el fundamento lo puso Pablo y nadie puede poner otro fundamento más que el de él, entonces tengo que sujetarme a ese fundamento que él puso. No nada más voy a decir, él lo puso y ya no quiero que nadie más ponga otro fundamento, porque él lo dijo. Pues aquí en este fundamento nos dice, la mujer aprenda en silencio, porque no permito, él como perito arquitecto, no permito que la mujer ejerza dominio, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No lo permito, porque yo soy el perito arquitecto y yo soy el que estoy poniendo las bases y esta base, este fundamento, debe de ser de esta manera y se tiene que cumplir como yo, como perito arquitecto, dice Pablo,
así lo estoy estableciendo. Y nadie puede venir a decir, no, aquí la mujer puede hacer, aquí la mujer puede hablar. No, ese es el fundamento. La mujer aprenda en silencio porque no permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Tenemos que cumplir. Si estamos nosotros en el fundamento del apóstol Pablo como perito arquitecto y no permito que nadie más ponga otro fundamento que el que está puesto, que él lo puso, entonces me debo de sujetar. Y si traigo otra doctrina, como aquellos falsos hermanos, como los que se extravían de la doctrina de Cristo, o hasta un ángel que venga y predique algo diferente a esto que el apóstol Pablo está enseñando, sea anatema. Este es el mandamiento de Pablo, este es el fundamento. Uno de los tantos mandamientos que el apóstol Pablo puso en su cimiento, en su fundamento en la iglesia primitiva. El segundo, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 4 y 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Nadie podía, en aquel entonces, en aquella iglesia primitiva donde había puesto ese fundamento, ninguna mujer podía hacer oración sin cubrirse su cabeza. Ninguna mujer podía predicar o podía hablar sin cubrirse su cabeza. Debe de hacerlo toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. El hombre que haga oración con su cabeza cubierta, puede ser con una gorra, con un sombrero, con una peluca, está afrentando su cabeza. Esas normas las estaba poniendo el apóstol y tenían que sujetarse. No es posible que hoy en día yo diga ese fundamento que puso Pablo y ahora yo lo exalte y diga, nadie puede poner otro porque ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es la doctrina, es la enseñanza, es el evangelio. Y no se permite que alguien venga y le añada, o le quite, o le ponga un adorno. No, el fundamento debe de ser tal y como lo puso el perito arquitecto llamado Pablo. En Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 8, él pone los requisitos para los obispos y para los diáconos. Y le dice a Timoteo, en su carta a Timoteo, esa carta tenía su destinatario, era exclusiva para Timoteo. No era para la iglesia, era una carta personal que le estaba dando al obispo de la iglesia. Y le da una orden y le dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, y ahí le empieza a dar los requisitos. Debe de ser de esta manera, debe de ser de esta otra. Si alguien anhela ese obispado y no llena esos requisitos, no le daban el obispado. Esa era la norma, esa era la doctrina, la enseñanza del fundamento del apóstol Pablo. No les dijo, si un obispo es muy estudioso, si un obispo va a una universidad, a una escuela, y le dieron su certificado, su cédula, ya como obispo, como pastor, a este ponlo. No, ahí le dijo, tiene que tener esta conducta. Marido de una sola mujer. No debe de ser avaro, de esa gente que le gusta el dinero, de ese pastor que nada más le gusta pedir dinero y enriquecerse. Ese no servía para el obispado. Y ahí están los requisitos que el apóstol Pablo le puso y le dio a Timoteo que él viera en los que anhelaban el obispado. Ese fundamento está puesto, nadie lo puede quitar. Se deben de sujetar a ese fundamento del apóstol Pablo para que sean verdaderamente de Dios, para que sean verdaderos servidores de Dios. Es importante, es interesante que no dejemos nosotros que alguien venga y ponga otro fundamento. Si yo estoy diciendo que Pablo puso el fundamento y yo
entonces tengo que sujetarme a lo que el apóstol. Pero es que ese ya pasó de moda. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y si yo me atrevo a poner otra clase de doctrina, estoy extraviado de la doctrina de Cristo y no tengo a Dios. Es decir, mis cultos, mis reuniones son carentes de Dios. Por eso es importante saber que el fundamento es la doctrina, es la enseñanza. Y si yo quiero estar en el fundamento de Pablo, tengo que sujetarme a lo que Pablo ordenaba. Había en esos entonces muchos judíos que se escandalizaban porque los gentiles comían carne, comían de todo, ellos no. Y el apóstol Pablo, en su fundamento, en su enseñanza, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, les dice: todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada. Ya les está poniendo él un mandamiento. A los que comían carne, pues no había problema, pero a los que no comían carne, coman. No hay problema si comen. Todo lo que se venda en la carnicería, coman sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Esos eran mandamientos. Ahora mucha gente se abstiene de carne. Ahora mucha gente no come esta carne, todo lo que se vende. Si nos vamos a sujetar al fundamento del apóstol Pablo, si decimos que ya no aceptamos porque ya está puesto, entonces tengo que cumplir, tengo que hacer lo que el apóstol Pablo enseñó a las iglesias. Eso es lo que tenemos que hacer en su fundamento. Cuando el apóstol Pedro llegó a Antioquía y comía con los gentiles, pero cuando venía Jacobo con los judíos se retraía, y el apóstol Pablo empezó a ver el comportamiento de Pedro, dice que le resistió cara a cara, porque era de condenar. Fíjense hasta dónde llega cuando se quiere poner o añadir a un fundamento. Cuando el apóstol Pablo vio que Pedro simulaba y comía con los gentiles, y cuando venían los judíos se escondía, se apartaba para que, entonces le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y le dije: tú siendo judío, ¿por qué te comportas como gentil? Entonces el apóstol Pedro no podía meterse al fundamento, a la enseñanza que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los gentiles. Así como él dijo: yo no me puedo meter para edificar en fundamento ajeno, donde Jesús ya haya sido invocado. Él tenía su trabajo, él tenía su fundamento. Y si ahora, en estos tiempos, nosotros queremos meternos al fundamento del apóstol Pablo, entonces tenemos que obedecer todo lo que el apóstol Pablo mandó y ordenó. Y algo que mandó, él decía: yo no permito que la mujer ejerza ni enseñe al hombre. No lo permito. Esa es su enseñanza, esa fue su fundamento doctrinal, y la mujer tenía que obedecerlo. Si la mujer entra a orar al templo, tiene que cubrirse su cabeza, tiene que taparse. Que no se quiere tapar, entonces que se rape, que se corte todo el cabello. Y si le da vergüenza andar a rapa, entonces que se cubra. Esa era la enseñanza, ese era el fundamento. Y ahora en estos tiempos no queremos cumplirlo. Eso ya pasó de moda. Entonces quieres poner tu propio fundamento, quieres añadirle. Pero dijo Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Esa es la doctrina apostólica. Y hay que perseverar en ella. A Timoteo le dice: persiste en ello, para que te salves tú y los que te escuchan. Es de salvación, es para salvación, porque es donde está siendo edificada la iglesia de Jesucristo, en ese fundamento apostólico. Como peritos arquitectos. Por eso después dijo el apóstol Pablo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, no nada más en el de él, no nada más en mi fundamento. Yo puse el fundamento y nadie puede, claro, nadie podía añadir o poner otro fundamento que el que él había puesto en su doctrina, en su dominio, en su territorio. Pero sí, había otros apóstoles en Jerusalén
que también tenían el fundamento. Por eso dijo, edificaos, ya hablando en general, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Pero Pedro no podía meterse acá donde el apóstol tenía su iglesia en Antioquía, como lo quiso hacer el apóstol Pedro, por eso le resistió cara a cara. Él tampoco se iba a meter al fundamento de los apóstoles para edificar sobre fundamento ajeno. Por eso cuando fue a Jerusalén y se encontró con Pedro, dice, nos dimos las diestras en señal de compañerismo, pero cada quien iba a hacer su trabajo. Ellos, dice Pedro, se iba a ir a la circuncisión, a los judíos, y nosotros nos íbamos a ir a los gentiles. Cada quien iba a tener su trabajo y cada quien iba a poner su cimiento, iba a poner su fundamento doctrinal. Y nadie podía meterse para enseñar a estos o enseñar a aquellos. Ese es el fundamento de la iglesia de Jesucristo que ponen los apóstoles y nadie puede poner otro. Ni añadirle ni quitarle. No ponerle un adorno para que sea más carismático, para que sea más alegre. Así se tiene que cumplir como un apóstol ha puesto el fundamento como lo fue Pablo. Espero que esto sea para edificación y ayude en nuestra vida espiritual. Yo los sigo invitando para que busquen la iglesia del Señor. Se llama La Luz del Mundo y ahí donde vivas puedes encontrar un templecito cerca de ti. Te invitamos, te esperamos con los brazos abiertos y Dios va a bendecir tu vida y va a cambiar tu corazón. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo siga morando en sus corazones y Dios los bendiga.